Dios le bendiga, hermanos. Me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy en esta predicación, la cual es un tema central en el cristianismo, el tema que nos llevó a tomar decisiones, las cuales nos hizo unirnos al Padre. Esa decisión tan importante que todo ser humano debe tomar. Hablaremos el día de hoy acerca de cómo el hombre puede llegar a ser salvo. Antes de iniciar con nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, porque has sido bueno para con nosotros, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque nos has guardado hasta el día de hoy, porque nos das la salud suficiente para continuar predicando tu palabra, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque también tú provees constantemente para nuestras necesidades y provees para que este ministerio pueda seguir llevándose y pueda seguirse predicando a la iglesia, principalmente, Iglesia Bautista de Filadelfia, pero también llegar a otras personas. Te damos las gracias porque nos das los medios y los recursos para hacerlo. Padre, te pido que envíes a tu Espíritu Santo y que trabaje en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos permita el día de hoy discernir tu palabra y ver la importancia que tiene este mensaje de salvación, la importancia que tiene que nosotros tomemos decisiones adecuadas, decisiones que honren y glorifiquen tu nombre. Así que, Padre, te pido que nos guíes a través de tu Espíritu Santo para comprender tu mensaje y podamos tomar decisiones adecuadas. Lo agradezco y pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar viendo el día de hoy diferentes pasajes de las Escrituras, pero permítame iniciar leyendo esos versos. Hablando de Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, podemos leer de la siguiente manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el mensaje que predicamos, dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes predican este mensaje? Bueno, el pueblo cristiano predica este mensaje. En la antigüedad, los apóstoles predicaron ese mensaje. Jesús mismo predicaba arrepentidos al pueblo. Este mensaje es el mensaje el cual es bandera de la iglesia cristiana desde que se fundó en el tiempo de Cristo hasta nuestros días. Es el mensaje que invita y reta al hombre a tomar una decisión de fe. Este es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje que se predicará el día de hoy. Ese mensaje habla de cómo el hombre puede ser salvo. El hombre puede tener muchas ideas, puede plantearse muchas opciones de cómo ser salvo. Por ejemplo, algunos dicen no necesito ser salvo porque yo no creo en la existencia del cielo o del infierno. Algunos otros dicen yo no necesito salvación porque yo no le he hecho mal a nadie y yo iré al cielo porque soy una buena persona. Bueno, algunos otros confían en una iglesia, dice yo pertenezco a tal iglesia y yo soy bautizado en esta iglesia y entonces yo no necesito de salvación. Pero cuando nosotros estudiamos las escrituras, nos damos cuenta que todo hombre necesita ser salvo, que todos necesitan de Cristo para ser salvos. Pero, ¿cómo yo puedo confiar en las escrituras? ¿Cómo yo puedo confiar en las escrituras para mi salvación? Bueno, todo el pueblo cristiano desde la antigüedad ha confiado en las escrituras y ha permanecido en este mensaje. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado su palabra por medio de sus santos hombres, porque este es el mensaje apostólico y si usted cree en el mensaje de los apóstoles debe creer en las escrituras. Hechos 2,
42 dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia cristiana siempre ha permanecido en la doctrina que fue entregada a los apóstoles. Así que yo le invito a que usted confíe en esta enseñanza, en la doctrina que Dios dio a través de sus santos hombres. Y no solamente esto, sino que también Jesús mismo se encuentra predicando acerca de este tema, como ya veremos más adelante. ¿Cuál es la enseñanza entonces de los apóstoles respecto a la salvación? En primer lugar, esta es la palabra de fe que predicamos, dice el verso que leímos. Todos somos pecadores y todos necesitamos la salvación por medio de la fe y del arrepentimiento. Podemos ir al libro de Romanos, capítulo 3, versos 10 al 12. Si usted me acompaña, Romanos, capítulo 3, versos 10 al 12, dice de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay justo ni a uno. Nadie busca realmente hacer lo bueno. Alguien pudiese decir: yo no merezco el castigo de parte de Dios. Alguien pudiese decir: yo soy lo suficientemente bueno para que Dios no emita ningún juicio en mi contra. ¿Seremos suficientemente buenos? ¿Acaso nunca hemos mentido? Por muy piadosa que sea la mentira, hemos negado la verdad y eso va en contra de Dios. Algunos hemos desobedecido a nuestros padres y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Hemos deseado algunas posesiones de nuestro prójimo y la Biblia dice que no debemos desear la posesión de nuestro prójimo ni aun la mujer de nuestro prójimo. Hemos dicho alguna mala palabra a nuestro prójimo cuando nosotros nos airamos, nos enojamos, y Cristo dijo que el que llame fato a su hermano es condenado o es reo de muerte. Hemos pecado de alguna otra forma con nuestro pensamiento. Aún las Escrituras nos señalan que aun cuando nosotros evitamos hacer lo bueno, estamos pecando. Note lo que dice Santiago. Si usted me acompaña, Santiago capítulo 4, verso 17, dice de la siguiente manera: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De tal forma que no podemos negar que todos hemos pecado. Usted, yo, hemos pecado. Y no solamente hemos pecado, sino que seguimos pecando todos los días. Aún con el pensamiento ya estamos pecando. Todos somos pecadores. Y dice Romanos, usted me acompaña, ahí en Romanos 6:23 podemos leer de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ocuparnos de la primera parte. La paga del pecado es muerte. Usted y yo merecemos la muerte por causa de nuestro pecado. ¿Quién somos nosotros para decir que Dios es injusto al castigarnos de aquella manera? Dios no es injusto. Dios es bueno. Por eso la segunda parte dice: la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios es bueno y nos da la oportunidad de que nosotros vayamos por el buen camino y seamos salvos. Pero la realidad es que somos pecadores y que merecemos el castigo eterno. Merecemos la muerte que indica las Escrituras. Y cuando hablamos de muerte, no solamente estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de algo más ahí de la muerte física. Si usted me acompaña a Apocalipsis 21:8, podemos leer de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese lugar existe a pesar de que algunas sectas han querido minimizar este impacto. Algunos han dicho, es que Dios no es malo, no va a enviar a nadie al infierno. Y en parte tienen razón, no envía a nadie al infierno. Nosotros decidimos ir a este lugar eterno. Cuando nosotros somos idólatras, cuando nosotros somos fornicarios, cuando nosotros practicamos algunas de estas cuestiones que nos evitan ir al cielo. El infierno existe y el infierno está destinado para aquellos que practican el pecado. Acompáñenme a leer lo que dice 1 Corintios 6, versos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna de estas personas pueden entrar al reino de Dios. Y todos hemos fallado en alguno de estos rubros. Todos hemos errado y hemos ofendido a Dios. Recuerde que Dios es un Dios de santidad, un Dios santo. Y cuando nosotros nos manchamos con el pecado, ofendemos a Dios con nuestros actos. Hemos fallado a Dios, hemos ofendido a Dios. Y ninguno de nosotros merece el reino de los cielos. Ese es el problema en el que se encuentra el hombre. Ese es el problema en que se encuentra todo ser humano. Por eso, Dios nos manda a que nos arrepintamos. Ese es el mensaje apostólico. Ese es el mensaje que predicaba cada uno de los apóstoles. El arrepentimiento con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Si usted me acompaña al libro de Hechos, capítulo 20, verso 21, podemos leer lo siguiente. Hechos, capítulo 20, verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos para con Dios? Bueno, porque es a Él al que le hemos ofendido. Cuando nosotros ofendemos a una persona y queremos pedir perdón, pues nos dirigimos a aquella persona que hemos ofendido. Nunca recibiremos el perdón si nos dirigimos a alguien a la cual no hemos ofendido. Necesitamos dirigirnos al ofendido. Así que de esta forma, como nosotros buscamos a veces a nuestros amigos para decirles, perdóname, te ofendí, así quiere Dios que nos dirijamos a Él y confesemos nuestros pecados y le digamos, perdóname, pero te he fallado, te he ofendido en este punto y en este punto y en este punto. Tú has dicho que no debo hacer eso, sin embargo lo hice. Tú has indicado que debo hacer esto y no lo hice. He fallado, soy pecador y merezco el castigo eterno. Dios quiere que nos arrepintamos. Ese es el mensaje que los apóstoles predicaban. Arrepiéntanse. Es el mismo mensaje que el Señor Jesucristo también predicó. Debemos arrepentirnos. Es el mensaje que el día de hoy también se está predicando. Note lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la indicación que el Señor Jesucristo nos ha dejado y es lo que siempre han predicado los apóstoles. Y ese es el mensaje que se predica hoy en la iglesia de Cristo. Arrepentirse. No hay otra forma que usted pueda estar en paz con Dios más que pidiéndole perdón, acercándose a Él. No necesita de nadie más.
Usted solo puede arrodillarse y orarle, cerrar los ojos y hablar con Él y confesarse ante Él y decirle, he fallado. Él desea que usted lo haga. Él no desea que nadie se pierda. Si nosotros vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, podemos leer de la siguiente manera. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y desea que usted proceda al arrepentimiento, sea cual sea el pecado que haya cometido, sea cual sea la ofensa que ha hecho a Dios. Él está dispuesto a perdonarle. Muchas veces callamos, muchas veces guardamos ese pecado. Él quiere que usted se lo confiese. Él está dispuesto a perdonarle. Él tiene los brazos abiertos, como aquella ocasión en la cruz, cuando sufrió por nosotros y se encontraba con aquellos brazos extendidos en la cruz. El día de hoy tiene los brazos abiertos, deseando tomarle en sus brazos y aceptarle como uno de sus hijos. Pero desea que usted se arrepienta. No hay otra forma, no hay otro medio. A algunos les cuesta trabajo, el orgullo les cuesta como para pedir perdón. Necesitamos vencer ese orgullo. Por eso la Biblia dice, los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque necesitamos de valor para poder acercarnos a Él y confesar nuestros pecados. Necesitamos valor para arrepentirnos, para dejar nuestro pecado. Porque cuando la Biblia habla del arrepentimiento, habla precisamente de darle la espalda al pecado. Yo siempre lo ilustro de esa manera. Cuando yo era niño, era un niño muy curioso. Y entonces tomé un alambrito y lo metí en aquellos agujeritos que están en la pared, en un clavijero, y me dio un toque que me arrepentí. Y estoy tan arrepentido hasta el día de hoy que no lo he vuelto a hacer. Eso es arrepentimiento. Darse cuenta de que algo está mal y dejarlo. Por eso se necesita el valor. Necesita que usted esté arrepentido, que confiese su pecado y que abandone su pecado. De otra forma, no heredará el reino de los cielos. Pero no solamente la invitación, el mensaje apostólico es al arrepentimiento. Regresemos al libro de Hechos, capítulo 20, verso 21, que leímos hace un momento. Dice, testificando a judíos y a gentiles, o sea, a todo el mundo, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros venimos a Él con el deseo de que nos perdone, cuando nosotros venimos a Él con un corazón genuino, no solamente de labios, sino que con un deseo genuino de abandonar nuestro pecado. Cuando venimos con Él o a Él con el deseo de que nos perdone realmente, Él nos dará el perdón. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino que también limpia ese pecado. De tal forma que quedamos completamente limpios delante de Dios. Pero necesitamos también depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y estas dos gracias van unidas. Yo no puedo decir soy arrepentido y por eso ganarme el cielo solamente. No necesito la fe. No podía yo decir esto, porque el mensaje completo es arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Tampoco podría decir yo tengo fe, no necesito arrepentimiento, yo creo en Jesús, yo estoy convencido de que existió y que murió por mí. Ok, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, sin embargo, ningún demonio entrará al reino de los cielos. Necesitamos las dos partes. Necesitamos arrepentirnos, pero necesitamos también depositar nuestra fe en Cristo Jesús para ser salvos. Si nosotros seguimos indagando en las Escrituras, vamos a encontrar
muchísimos versículos que hablan al respecto. Pero permítame compartirles un par de versículos más. Nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versos 11 y 12, podemos leer lo siguiente. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros podemos ser hijos de Dios. Ojo, si podemos ser hijos, quiere decir que no todos son hijos. Algunas religiones, algunas sectas enseñan que por el hecho de nacer ya eres hijo de Dios. Algunos dicen todos somos hijos de Dios, pero las escrituras, las cuales son palabra de Dios, dicen que la única forma que podemos ser hijos de Dios es a través de creer en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús significa salvación? Y que Jesús también se llama Emmanuel. Cuando aparece el ángel a María, le indica que su nombre debe ser Emmanuel, el cual significa Dios con nosotros. Así que Jesús es el medio por el cual el hombre puede ser salvo, porque es Dios con nosotros. Es Dios mismo, el cual vino a morir por nosotros. Eso nos indica que Dios no está lejano a nosotros. Dios no hizo a la criatura, al hombre, y cuando éste pecó lo abandonó. De ninguna manera. Desde el inicio de la creación, cuando el hombre pecó, Dios demostró su intención para salvar al hombre. Si nosotros leemos en Génesis 3:15, Él dice que vendría un hombre por medio de la simiente de la mujer, sin necesidad de varón. Cuando hablamos de simiente, hablamos de que proviene de ella es la semilla, de ella misma vendría esta persona, el cual estaría en enemistad con la simiente de la serpiente. Ella, la serpiente, le heriría en el talón, pero la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. Y nos habla de aquel momento en que el Señor Jesucristo, Dios mismo, descendió y habitó entre nosotros, y vino de María, la cual era virgen en ese momento, no había conocido varón, y se produjo en su vientre la persona de Jesús, el cual nació como cualquier otro hombre. Fue un bebé como todos, y fue desarrollándose en conocimiento y en estatura. Y cuando llegó el momento señalado por Dios, este fue bautizado, y al bautizarse, el Espíritu Santo vino y descendió sobre él, y la voz del cielo, el Padre dio testimonio y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, aquel Dios hecho hombre habitó entre nosotros, de tal forma que el hombre vio la gloria de Dios a través de Jesús. Predicó lo que hemos leído: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente predicó, sino que también murió. Él, siendo justo, sin pecado, el justo, por nosotros se hizo injusto y murió en la cruz junto con otros dos pecadores. Y entonces Él, estando en la cruz, por nosotros se hizo pecado. Cargó en aquella cruz el pecado de todos, pagó lo que nosotros merecíamos pagar, el sufrimiento en la cruz. Él lo pagó por nosotros. Él cargó ese pecado de tal forma que en un momento en que estaba en la cruz, Él dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Precisamente porque en aquel momento Él cargó el pecado de todos nosotros. Cada latigazo que se le dio fue por amor a nosotros. La última gota de sangre que relata los evangelios, que fue una gota de sangre como con agua, la derramó por nosotros. Cuando Él murió, dijo: consumado es, porque Él había pagado el precio por su pecado y por mi pecado. Pero necesitamos creer en Él. Ese regalo está dado. Él ha pagado el precio. Él ha pagado lo que usted y yo merecíamos pagar.
Solamente necesitamos depositar nuestra fe en Él, tomar ese regalo, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que somos pecadores, darnos cuenta que necesitamos de su salvación y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, creer en Él. Si no creemos, no podemos ser salvos. Si no nos arrepentimos, no podemos ser salvos. Es así que el día de hoy quiero invitarle a que usted deposite su fe en Cristo Jesús. El día de hoy quiero invitarle a que usted confiese su pecado a Dios. No necesita de nadie más. Simplemente le invito a que usted cierre sus ojos, ahí en su hogar, donde nadie lo está viendo, pero que Dios sí lo ve, y diga: Señor, he pecado. Tú sabes que he hecho esto, aquello y aquello. Tú sabes que yo estoy arrepentido, que estoy completamente arrepentido de lo que he. Reconozco que te he fallado. Reconozco que merezco aquel castigo eterno, porque soy uno de los que están en aquella lista que no merece el cielo. Pero también reconozco tu amor y sé que has enviado a tu único Hijo a morir por nosotros, y que Él sufrió cada golpe por mi causa, y que Él estuvo dispuesto a morir en la cruz por amor. Que lo que realmente sostenía a Cristo en la cruz no eran los clavos, sino era el amor que tiene por nosotros. Así que deposito mi fe en Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, si usted realmente está arrepentido para con Dios, si realmente ha depositado su fe en Cristo Jesús, será salvo. Si no, el que no cree, dice la Biblia, ya es condenado. No es que Dios lo haya condenado, simplemente está en un estado de condenación. Pero el que cree no es condenado, porque ha creído en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué decisión ha tomado? La decisión que usted tome hoy tendrá su efecto en el futuro. Hoy en día vivimos una pandemia que está quitando la vida a muchas personas. Pero cada uno de los creyentes, cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos paz, paz con Dios. Sabemos que este mensaje de fe es eficaz. Sabemos que la muerte de Cristo ha cubierto todos nuestros pecados y que cuando llega la hora de la muerte, realmente solamente estamos cruzando de esta vida a una eternidad en la presencia de nuestro Dios. Estamos tranquilos, confiamos en Él. Pero hay del que muere sin Cristo, hay del que muere sin arrepentirse, porque la verdadera muerte, como hemos leído, la experimentará después de esta vida. ¿Qué decisión ha tomado? Espero que usted haya tomado una buena decisión y haya depositado su fe en Cristo. Dios le bendiga.